Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Empezamos comentando esto que ocurrió el viernes, una liquidación del mercado cripto de 820 millones de dólares de los que estaban en corto, mientras Bitcoin subía a los 78.000. No todos eran de Bitcoin, parte eran de Bitcoin, parte de Ethereum y parte del resto de altcoins. Todo el mundo que estaba en corto pues sufrió el movimiento alcista del mercado. Tras producirse una liquidación tan grande, que no creo que sea la definitiva, esto ha sido un aperitivo, seguramente tendremos más liquidaciones en el futuro, porque la gente sigue estando corta en general, no hay gente que se atreva a ponerse largo en estos precios, entonces va a seguir habiendo liquidaciones y de hecho la caída que estamos teniendo este fin de semana seguramente esté animando otra vez a que se abran posiciones cortas, así que no tardando mucho habrá otra vez una gran cantidad de posiciones cortas en el mercado. Y tenemos también pues, la incertidumbre de Oriente Medio, que hace que el mercado también reaccione a cualquier noticia que venga desde allí. Los días en los que se dice que el estrecho de Hormuz está abierto y pueden circular los barcos, pues el mercado se alivia y sube, como vimos al final de la semana pasada con el descenso del precio del petróleo. Y otras veces, pues que se dice, no, es que se vuelve a cerrar. Bueno, pues otra vez volvemos a precio del petróleo a subir, activos a retroceder un poco, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe y del contexto que estamos, se está comportando bastante bien Bitcoin. De hecho, estamos haciendo una vuelta a la zona de los 74.900, que es la zona de soporte ahora, que era la zona de resistencia. Estamos tocando la línea del doble suelo y cogiendo un poco de impulso para romper la línea de tendencia bajista, que nos chocamos con ella el viernes y ayer por la mañana, ¿no? Y no fuimos capaces de superarla. Necesitamos eso, superar esa línea bajista. Muy probablemente la atacará de nuevo mañana. Incluso hoy me atrevo a decir que hoy por la tarde-noche nos acercaremos a ella, pero atacarla yo creo que la atacará mañana. Vamos a ver si hay suficiente fuerza para superarla. Quizás todavía no, quizás tengamos que aguantar el lunes y sea el martes cuando la superemos. Pero desde luego ha cogido un poquito de impulso en esta zona y a pesar de que los mercados seguramente abrirán a la baja el lunes, muy probablemente será típica apertura a la baja para luego recuperar a lo largo del día y eso dará impulso para que Bitcoin ataque esa resistencia, teniendo en cuenta que Bitcoin pues está bastante bien, está en un punto clave y superar esa línea bajista nos mandará directamente a los 78.738. Si somos capaces de superar esos 78.738, podríamos incluso tocar los 80.000 durante esta semana. Pero claro, eso depende de si superamos o no esa línea bajista. Si no somos capaces de superarla en los próximos 2 días, o sea, el lunes, martes, yo creo que si no lo hemos superado antes del martes, el miércoles o antes nos iríamos hacia la zona de los 72.800 a coger un impulso un poco más fuerte porque no habría sido suficiente con la corrección de este fin de semana. Pero yo creo que estamos en disposición de atacar esa línea tan pronto como mañana. Esa línea bajista que mañana pasaría por la zona de los 76.600. Yo creo que estamos en disposición de mañana atacar ese nivel y ver a ver si lo superamos o no. Como digo, el fin de semana pues hemos tenido esa pequeña corrección después de toda la subida que tuvimos la semana pasada. Estamos en zona de soporte y creo que a lo largo de la tarde de hoy tenemos bastante que recuperar. La vela semanal es una vela muy interesante, rompiendo claramente la resistencia de los 72.815, tocando la línea bajista sin superarla, pero tocándola y preparándonos para las siguientes semanas alcistas. No tiene por qué ser todas las semanas seguidas, evidentemente, pero las siguientes 4 o 5 semanas el mercado va a ir hacia arriba poco a poco. Quizás alguna semana de esas 4 o 5 sea negativa, pero el resto va a ir tirando del mercado hacia arriba poco a poco. Resistencias importantes tenemos en el semanal, en los 78.200 que ya la tocamos esta semana. Y luego ya estamos hablando de la zona de los 86.000 aproximadamente en gráfico semanal, que corresponde con el cuerpo de la vela del 17 de noviembre y de la vela del 19 de enero y 26 de enero, ¿vale? Justo esa zona de ahí, 86.700 aproximadamente, sería la segunda resistencia que tenemos en gráfico semanal. La primera ya la hemos tocado esta semana y en cuanto superemos
ese máximo que hemos tenido esta semana, en teoría debería ir hacia esa zona de 86.700 en gráfico semanal. En gráfico diario ya lo hemos visto, la línea de tendencia bajista está ahí muy cerquita, 76.600. Esto en gráfico logarítmico, en gráfico lineal está superada y estamos muy por encima de ella. Es decir, incluso si se pusiesen muy mal las cosas, podría bajar a apoyarse en esta línea del gráfico lineal, en la zona de los 70.000 más o menos, y luego volver a subir rápidamente otra vez. Pero eso sería en el caso de ponerse las cosas muy mal, que no tiene pinta de que vaya a ser así. Gráfico horario, como veis hemos ido bajando durante todo el fin de semana, deslizándonos a la baja y ahora mismo tendríamos que dibujar una línea bajista en este gráfico. Vamos a ver si desde el punto de origen nos sirve o no nos sirve, un segundito. Y si no la dejamos desde otro punto, no, desde aquí no nos sirve porque estaría ya superada. Nos va a servir la línea desde esta zona, ¿vale? Y en el momento que superemos esa línea, nos iremos poco a poco para arriba, para esa zona de los 76.600, que es donde pasa actualmente la línea de tendencia bajista principal en el gráfico diario. ¿Vale? Aquí está el soporte, los 74.909, que es donde ha tocado hoy. Y ahora pues estamos todavía flojos a lo largo de esta mañana, pero yo espero que a lo largo de la tarde superemos esta línea y cerremos la vela semanal y la vela del día de hoy domingo mejor, cerca de la zona de 76.000 o 76.100. Espero que cerremos en el día de hoy. Vamos a mirar un poco qué hacen las altcoins y con eso ya terminamos esta jornada de domingo. La dominancia sigue subiendo, 59,95. Eso quiere decir que las altcoins se comportan peor contra Bitcoin en estos últimos días, tras el pequeño repunte que han tenido. Fijaros qué caída ha tenido AAVE, brutal, en 3 días ha perdido todo lo ganado y más. Se ha metido en los mínimos. Cardano vuelve a los mínimos. Al final, pues es lo que decíamos, movimientos especulativos de rebote en un momento en el que el mercado estaba totalmente devastado en las altcoins, pero luego pues vuelven a lo que estaban haciendo, ¿no? Que es caer. Sube BGB, que también ha estado muy castigada en los últimos meses, pero rebota un poco en el día de hoy, y BNB cae otra vez a los mínimos, 0,62%. En el caso de Ethereum, baja un 0,75%, vuelve hacia las zonas de soporte. El nivel clave son los 0,00, perdón, los 0,03025 aproximadamente. Esa es la zona de soporte que no debería perder, porque si no, entonces sí que se pondría peor. Solana baja un 0,83 y vuelve a los mínimos otra vez, como casi todas. Tron, un 84% arriba, rebota hasta la línea de tendencia. Como veis, de momento esa línea ahora hace de resistencia, había sido el soporte y lo ha perdido. Y XRP también cayendo los últimos 3 días, aunque todavía no está en los mínimos, hay otras que han caído más. Rebota ZKs un poco, 0,79%, pero tiene opción de seguir cayendo hacia la zona de los 0,00374 más o menos. Y bueno, pues eso es lo que hay. Bitcoin intentando consolidar esta zona de los 74.900. Fin de semana feo porque, bueno, pues se han torcido un poco las negociaciones en Oriente Medio, pero es cosa que ya sabemos que va a pasar, o sea, va a haber altibajos. Lo mismo la semana que viene se vuelve a poner el mercado un poco optimista o se vuelve a poner un poco pesimista en cualquier momento, así que eso está ahí, evidentemente, pero el movimiento de las últimas semanas va poco a poco hacia arriba. Tenemos una resistencia clave que tenemos que superar y una vez que superemos esas resistencias claves, la línea bajista y los 78.738, tenemos por delante un repunte que puede llegar a ser importante. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.